Hoy por hoy San Sebastián. Cadena SER. 1:29 de la tarde, es viernes y como todos los viernes nos toca ahora repasar algunas citas con el ocio y la cultura, así que vamos a saludar sin más a nuestra compañera Olga Grande. ¿Qué tal, Olga? Hola Eva, ¿qué tal? Pues hoy toca hablar de libros, en concreto de la última novela del escritor Errenteriarra, afincado en Valencia, Óscar Hernández Campano, que presenta casi 2 décadas después del viaje de Marcos, uno de los libros gays más leídos de España y Latinoamérica, la esperada secuela de esta publicación titulada 50 años no son nada. Nos atiende al teléfono Óscar, buenos días, egunon. Kaixo egunon, Olga, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, teníamos ganas de hablar contigo, Óscar, ¿eh? Este pasado lunes, 17 de mayo, que se celebraba el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y precisamente tu libro pues aborda algunos de los problemas que sigue arrastrando la comunidad LGTBI actualmente, ¿no? ¿Cómo situamos al lector en el libro, Óscar? Bueno, pues el lector se encontrará con una novela actual, porque está ambientada en la actualidad, concretamente en otoño de 2020, pero con muchas referencias también al pasado. Es una novela que abarca, digamos, esa horquilla de medio siglo, que va desde 1970 a 2020 y desde múltiples capas. Por un lado está las historias personales de los diferentes personajes, historias más intimistas, de amor, las heridas abiertas, etcétera, que hacen referencias al viaje de Marcos, aunque desde el primer momento quiero decir que no es imprescindible haber leído el viaje de Marcos para leer, entender y disfrutar 50 años no son nada, porque toda la información necesaria y precisa está en esta novela. Entonces el lector verá esa capa, digamos, de la trama, de los personajes, de sus vivencias, etcétera. Por otro lado está la capa más social, más reivindicativa, en la cual trato de hacer una reflexión o de invitar a una reflexión sobre la fragilidad de los derechos civiles, la fragilidad de aquellos logros que se han ido consiguiendo, en este caso de los derechos del colectivo LGTBI, que hoy en día concretamente se ponen en cuestión por la ultraderecha. En el seno de la Unión Europea se están violando esos derechos y el aumento de las agresiones de carácter homófobo o transfobo. Por tanto, hay diferentes capas de lectura y diferentes elementos en esta novela. Fíjate que en el libro hay referencias constantes a esos 50 años de lucha del colectivo, es lo que tú comentabas, y de todo lo alcanzado en este tiempo, que una extrema derecha que tú has bautizado con el nombre de TOS, que me hacía mucha gracia, pretende dilapidar, ¿no? Me temo que hay que seguir, por tanto, vigilantes, ¿no, Óscar? Tú que eres un activista del colectivo, nos lo acabas de decir, ¿eh? Nos lo acabas de confirmar, que no hay que bajar la guardia, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate, en el año 1970, cuando ocurrían los hechos que se narran en el viaje de Marcos, el año 70, concretamente aquel verano, fue cuando se aprobó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social por parte de las Cortes franquistas. Aquella ley penaba o castigaba la homosexualidad por el hecho de existir. Y hasta el año 79 esa ley no se derogó en parte, que luego estuvo vigente hasta el 95, pero digamos que la homosexualidad estuvo perseguida y castigada en España hasta el año 79. En 2005 se logra el matrimonio igualitario y en 2020, 50 años después, asistimos a estos discursos que cuestionan los derechos adquiridos, que con cambiar una ley, con cambiar una palabra, como se consiguió el matrimonio igualitario, cambiando apenas unas pocas palabras, se puede perder. Ya no solo eso, sino que podemos convertirnos de nuevo, cualquier colectivo, en delincuentes por el hecho simplemente de ser, de existir. Y lo más grave es la impunidad, que poco a poco va extendiéndose como una mancha de aceite, la impunidad a las agresiones, a los insultos, intentando ampararse bajo esa libertad de expresión que parece que lo abarca absolutamente todo, cuando la libertad de expresión
puede atentar contra la dignidad de las personas y contra los derechos humanos de las personas. Y desde luego en el libro se ve muy bien reflejado porque también nos encontramos muchos guiños a la inclusión de distintos colectivos, ¿no? Como por ejemplo al colectivo formado por personas con alguna diversidad funcional o el colectivo de migrantes. Otra vez la cultura, Óscar, como arma de educación masiva, ¿no? Como herramienta de cambio. La cultura tiene que ser una herramienta, por lo menos, de sacudir conciencias, para plantear preguntas. La literatura debe plantear preguntas, debe plantear cuestiones, debe sacudir conciencias y alertar, en la medida de lo posible, o denunciar lo que ve a su alrededor la persona que escribe, ¿no? En este caso, yo. Y creo que es muy importante la visibilidad, tanto en este caso más evidente del colectivo LGTBI, pero también de otros colectivos, y por eso he querido que aparezcan, que aparezca, aunque sea de refilón, referencias a personas con problemas de movilidad o al colectivo de los migrantes. Concretamente hay un personaje, que encaja en el concepto de MENA, ¿no? Era un migrante, un menor no acompañado, y la discriminación a la que se ha tenido que enfrentar, incluso después de llevar años viviendo en España y viviendo de la forma, en fin, con todos los papeles en regla, vamos a decir, ¿no? Y aún así el color de su piel continúa siendo la excusa, el pretexto que utilizan otras personas para intentar discriminarlo. A pesar de esta sombra de la que hablamos, sí que es verdad que 50 años no son nada, es también un canto a la vida, al amor, a la libertad y a la amistad, ¿no? Sí, por supuesto. En mis novelas, en todos mis libros, siempre intento que haya esperanza y que los valores más positivos, más humanos, de la empatía, de la solidaridad, de la amistad, del amor, estén ahí y rompan las barreras que todo lo demás intenta poner. Siempre que dejo esa puerta abierta, porque pienso que en el fondo, si nos pusiéramos de acuerdo, podemos ser la fuerza más grande del mundo, ¿no? Como fuerza positiva, porque la humanidad al final somos capaces de lo mejor y de lo peor. Esa es la fuerza que tienen las asociaciones, los colectivos, al final la solidaridad entre las personas, porque todos estamos en el mismo barco y ese barco pues depende de nosotros, ¿no? Para que no zozobre. Desde luego. Hace casi 20 años de la publicación del viaje de Marcos, Óscar, ¿cómo era aquella época en lo que a referentes literarios gays se refiere y cómo es la actual? ¿Ha cambiado mucho también la literatura de este género en estas 2 décadas? Sí, por supuesto que ha cambiado, y ha cambiado gracias a ya no solo los avances legislativos, sociales, ha cambiado gracias a la visibilidad y gracias a la labor de las editoriales especializadas en ofrecer a las lectoras y los lectores en concreto de este país, historias, narraciones, ficción o ensayos con referentes. En el caso del colectivo LGTBI, prácticamente no encontrábamos personajes con los que sentirnos identificados, que reflejaran más o menos cómo somos y sentimos. Y cuando aparecían, generalmente eran negativos, turbios, con pasados oscuros. Recordamos que el libro llega bajo el sello de la editorial Legales, editorial especializada en literatura LGTBI. ¿Le cuesta a este tipo de narrativa, Óscar, entrar en las editoriales al uso? Bueno, las grandes editoriales y los grandes grupos editoriales tal vez funcionan más en base a las leyes del mercado. Entonces, hoy en día están apareciendo más historias, más ficciones, marcadamente LGTB, en los grandes grupos editoriales. Las editoriales a las que tú te referías como Legales, que es el sello donde yo tengo publicada la mayor parte de mi obra, obviamente son un negocio y obviamente tienen que funcionar económicamente porque si no cerrarían, como ha pasado ya en algún caso. Pero más que mirar exclusivamente la potencialidad económica, tienen también esa vertiente social, vamos a decir. En cuanto a la literatura LGTB, yo quiero decir que no la considero un género,
un género equivalente a la novela negra o a la novela fantástica, por poner dos ejemplos. Yo considero que es una etiqueta, más bien, una etiqueta transversal que puede abarcar todos los géneros y aparecer en cualquier tipo de género. Tienes toda la razón. Claro, es una etiqueta, como dijo un crítico literario, Juan Roures, es una etiqueta necesaria mientras haya discriminación LGTBI. Hay novelas LGTBI, novela negra, novela fantástica, novela más dramática, novela de ciencia ficción. En todos los géneros hay literatura LGTBI. No obstante, es una pena porque con todo lo que estamos comentando, Óscar, me da la sensación de que lo único que conseguimos es perpetuar los guetos y alentar una sociedad cada vez más segregacionista, ¿no? Bueno, ese es un riesgo. En el momento en que tenemos esta etiqueta y hablamos abiertamente de esta etiqueta, podemos conseguir que se cree ese gueto a estos libros para gays y lesbianas. Entonces, el resto de la población ni se acerca. Eso puede pasar, y de hecho ha pasado. Pero yo creo que la literatura que están publicando las editoriales especializadas tiene una calidad excepcional, equiparable a cualquier otra editorial al uso, como comentabas, y que puede ser perfectamente y debe ser leída por cualquier tipo de persona. De hecho, yo creo que uno de los logros más importantes que hemos conseguido en estos 20 años, desde que se publicó El viaje de Marcos hasta que se ha publicado 50 años, no son nada, por marcar los límites con los libros de los que estamos hablando, es que El viaje de Marcos, cuando se publicó y ganó el premio Odisea, se encontraba en la estantería, en la sección de erótica de algunas librerías. Y sin embargo, como estaba publicada por una editorial especializada en estos libros LGTB, directamente lo colocaban ahí, como si fuera algo, como una perversión, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Hemos conseguido que hoy en día, ya desde hace unos años, los libros de estas editoriales especializadas estén en novedades, en narrativa española, en la sección en novela negra, si es que es de novela negra, es decir, que estén con el resto de la literatura. Afortunadamente, cada vez se ven más en el arte y la cultura más referentes homosexuales, ¿no? Hablamos de las series, hablamos de las películas, en este caso de los libros, ¿no, Óscar? Claro, y además lo bueno y lo positivo, y yo personalmente estoy muy contento porque con mis libros está pasando, ha pasado y sigue pasando, es que los están leyendo pues todo tipo de públicos. Si me permites una anécdota muy breve, uh-huh. Me pasó que una mujer leyó mi novela El guardián de los secretos y luego, bueno, se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, la he leído yo, me llegó a mis manos y en principio no sabía de qué era y me sorprendió mucho, se la había leído a mi madre, a sus amigas del club de lectura, todo personas mayores y además muy conservadoras y muy de derechas. Y todas y cada una de ellas llegaron a la conclusión de que estaban llenas de prejuicios y que la novela les había ayudado a quitarse un velo de delante de los ojos. Y bueno, ahora están que quieren venir a mis presentaciones y quieren conocerme y quieren que les firme los libros, porque en cierta manera pues han abierto los ojos, ¿no? Y se han dado cuenta de que pensaban que el colectivo LGTBI pues era lo que veían en las películas más turbias de los años 60 o lo que les habían contado en ciertos lugares que frecuentan, yo qué sé, pero de repente vieron que no, que somos gente normal y corriente, sus vecinos, sus amigos o incluso sus familiares. Uh-huh, eso es. Bueno, otra vez volvemos a la frase, la cultura como herramienta de cambio. Nos vamos a quedar con eso, con esa última anécdota que nos has contado, Óscar, que me parece un regalo. Muchas gracias por haber estado hoy en Radio San Sebastián, en la cadena SER, para hablarnos de tu libro 50 años no son nada. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por permitirme hablar de la novela en vuestros micrófonos y solo me queda invitar a todos los oyentes a que se acerquen a la librería de barrio más cercana y se atrevan a sumergirse en 50 años no son nada. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Hasta luego.